Entonces vamos a ver la escena. Supongamos que la vamos a ver y no vamos a leer mientras tanto. Entonces, ¿qué tenemos que ver en la escena? Lo que dice, lo que se escucha de la escena nos viene por auriculares y eso se llama referencia, que incluye la voz original de los actores más la banda, el contexto sonoro general del material. Ahí vamos a empezar a discriminar qué está diciendo nuestro personaje. Pero en esta primera visualización lo vamos a ver en acción. Entonces, vamos a ver, Julie, ¿qué está haciendo? Primero, ¿cómo es? ¿Qué apariencia tiene? ¿Qué actitud física tiene? ¿Qué estado de ánimo podemos percibir? ¿Cómo está vestida? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Cómo se relaciona con el ambiente? Eh, el contexto de ese material, ¿qué género tiene? Eso probablemente lo sepamos porque nos lo dijo el director. Pero si es una película de suspenso, ¿cómo es la música? ¿Cómo hace que esté ese personaje, la música o el silencio, el contexto sonoro? ¿Cómo hace que ese personaje esté en esa situación? ¿En qué situación está? ¿Está hablando con alguien? ¿Está hablando consigo misma? ¿Está escribiendo una carta? ¿Está dejando un mensaje grabado? Todo eso va a hacer que nosotros empecemos a entender cómo hay que emitir la voz dentro de ese personaje. Y digo dentro de ese personaje porque todos estos datos nos empiezan a meter adentro de ese cuerpo. Es como cuando éramos chicos y jugábamos, no sé, a un personaje que nos gustaba, de un libro, de una película, de lo que sea. La sensación física era que uno se movía como ese personaje y la fantasía es que la apariencia que uno adoptaba era la de ese personaje, con un nivel de credibilidad interna que hacía que seguramente reprodujéramos a ese personaje, sea una animación o un actor caracterizado, con absoluta fidelidad. Lo que pasa es que no tenemos registro de eso, pero sí tenemos un registro interno de qué era lo que sentíamos. Y lo que ocurre es que cuando nosotros logramos conectar con esa parte que todos tenemos, que hacía que jugáramos de ese modo, es como si hiciéramos un acto de posesión y pudiéramos meternos adentro de ese cuerpo y que nuestra energía empiece a moverse con ese cuerpo como ese cuerpo se mueve, ¿no? Si está haciendo alguna acción, incluso si está quieto, pero empezamos como a interiorizar la energía de de ese cuerpo que es ese personaje. Entonces, si es una persona más, si es una persona obesa, quizá podemos empezar a sentir nuestro cuerpo más pesado. O si es muy delgada, podemos alivianarnos. Es todo un proceso que se hace muy inconsciente, pero que cuando uno lo repasa conscientemente, después puede empezar a jugar con esos elementos. Es alguien que se nota seguro de sí mismo, está bien parado. Entonces, ¿cómo se para ese personaje? Podemos reproducir esa forma de pararnos, porque esa forma de pararnos va a sacar la voz desde otro lugar. La voz es una parte del cuerpo como los pies. Entonces, esa voz va a tener que estar parada, firmemente y segura, o todo lo contrario, muy insegura. Entonces la voz se para insegura y sale desde ese lugar. Es una cuestión de manejo de energías, si se quiere. Nosotros estamos poniéndole a ese cuerpo del personaje algo que no va a tener, que es la voz original del actor que lo caracterizó, del actor o de la animación, y va a tener nuestra voz. Pero para que eso ocurra, tenemos que poder empatar ambas, sintonizar ambas energías, la que tiene ese cuerpo y la que nuestra voz va a tener que adquirir, porque naturalmente nuestro cuerpo adquiere la energía de nuestro cuerpo. Pero como esto es un híbrido entre el cuerpo de una persona y la voz de otra, tiene como que empatizar, tiene que sintonizar esas dos energías. Bueno, es complejo, pero es muy interesante y
en algún momento se hace naturalmente. Pero por ahí pensarlo y reflexionarlo ayuda a darse permisos en el momento de estar grabando. Por supuesto, cuando uno ya incorporó un montón de herramientas técnicas y puede entregarse más al trabajo. Esto es como a lo que uno llega después de hacer todo un proceso. Pero de eso se trata finalmente, porque a veces estamos muy condicionados por nuestra mente de que debe ser así, que no me puedo equivocar, y la verdad es que esto se trata de poder pensarse dándose permisos y sobre todo dándole mucho lugar a la intuición. Cómo uno intuye que ese cuerpo puede sentirse, puede moverse. Y después naturalmente, cuando uno logró empatar con eso, fluye. Fluye la intuición de uno actuando y fluye la energía. Bueno, me fui un poco por las ramas con el tema de la actuación, pero me parece como que estos son elementos que podemos partir de lo que escuchamos y de lo que vemos para adentrarnos en esta otra cuestión. Por supuesto, la mirada del personaje también nos va a decir muchísimo de lo que está pensando, de lo que está sintiendo. Un poco es lo que hacemos en la vida. Nosotros nos pasamos leyendo subtextos de las personas, de los vínculos, de todo lo que nos rodea. Entendemos inconscientemente lenguajes. Y bueno, esto se trata un poco de lo mismo, ponerlo en una estructura técnica, pero es un poco lo mismo. Bueno, entonces, habíamos quedado en que miramos la escena, tratamos de captar, por supuesto todo esto no lo vamos a captar en la primera vez que lo vemos, me fui un poco a hablar de a lo que uno llega con el tiempo de trabajo. Pero en esta primera visualización vamos a ver el contexto. ¿Está hablando con alguien que tiene al lado? ¿Le está diciendo algo en el oído? ¿Está hablando con alguien que está por lo menos a 200 metros? ¿Está hablando con alguien que está a 50 metros? ¿Está hablando para un gran público? Entonces pensemos, ¿cómo va a adaptarse su voz, la emisión de su voz y la expresión de su cuerpo y el lenguaje de su cuerpo? Si yo tengo que decirle algo a una audiencia, no va a ser lo mismo que si le tengo que decir algo a alguien que tengo sentado a 50 centímetros. Bueno, así que todos estos datos que nos da, por supuesto, acá interviene mucho el plano de la cámara. Si la cámara está lejos, si la cámara es un primerísimo plano, si es un plano americano. Bueno, la cámara también nos va a dar muchísimos indicios de cómo va a emitir la voz de ese personaje. Además de la referencia del idioma original que, por supuesto, nos da todos los matices. Pero ¿qué ocurre? Hay idiomas que nos son más familiares, como el inglés, y por ahí podemos captar más intenciones, emociones, diferencias de tono. Pero hay idiomas originales que son muy cerrados para nuestra forma de entender la expresividad. No entendemos esa forma de expresividad. Supongamos que sea un idioma como el polaco o, no sé, el japonés, que son idiomas muy diferentes al nuestro y que cuesta traducir esa emoción y esa expresividad al español. Entonces, bueno, es como si fuera una gran combinación entre lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo y lo que intuimos o percibimos, más la comprensión racional de lo que se está diciendo. Es todo un gran combo que se hace en la cabeza y en los sentimientos, en las emociones, y a partir de ahí uno expresa. No se hagan lío con esto va ocurriendo con el tiempo, no es algo que se puede manejar ni controlar racionalmente, sino que son datos que uno puede ir captando y en algún momento todo encaja y sin pensarlo nos hace fluir. Bueno, me fui de nuevo. Bueno, sabrán disculparme, pero tenemos tiempo para un poco irnos por las ramas. Bueno, quiero cerrar un poquito la historia de cómo termina esta cuestión de ver la escena. Una vez que se vio la escena,
se vuelve a mirar para marcar el guión. Ahí en ese momento prestamos más atención a dónde van las pausas, a dónde van estos FX que puedan aparecer, si es que los hay. Y esto que nos va a servir para que el director pueda ajustar el texto, cosa en la que en general colaboramos porque trabajamos en equipo, esa es una forma habitual de trabajar. Se termina de ajustar el texto y ahí se ensaya. Se ensaya o se graba directamente. Y esos serían los pasos que se dan. Por supuesto, se repite la misma operación con cada escena hasta el final de la participación de ese personaje, al menos. Bueno, espero que les haya entretenido, que haya sido claro. Y bueno, de todos modos, acá hay muchos nudos en esto que les conté, que se pueden tomar por separado y desarrollar un poco más. Esta idea de lo que implica la actuación en el doblaje, seguramente voy a recurrir a mis colegas que trabajan eso específicamente, que me den una orientación mejor y que les puedan aportar a ustedes también otra mirada para que bueno, tengan más recursos para pensarlo y para reflexionarlo. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y espero sus comentarios y sus sugerencias también, así que gracias, nos estamos viendo, chao.